Señor, te damos gracias porque tú eres un Dios tan bueno, tan misericordioso. Eres tú, Señor, el que tiene misericordia grande e infinita, Señor, como vimos la semana pasada. Y tú nos muestras tu misericordia a través de distintas formas, Señor. Y hoy puedo ver tu misericordia, Señor, en mi vida, que estoy aquí adelante, Señor, para enseñar tu palabra, sin tener un don especial, sin tener estudios especiales, Señor, pero quiero ser usado por ti, Señor. Ayúdame a transmitir tu mensaje. Ayuda a que cada uno de los que estamos aquí podamos entender lo que tú quieres decir en este capítulo de Isaías y que tú seas glorificado, Señor. Para ti sea la honra, la gloria por siempre, Señor. Amén. Isaías, el capítulo 55. ¿Alguna vez han tenido sed? ¿Alguna vez han tenido hambre? Ya, sí, son preguntas como quien dice, pero todo el mundo tiene sed, ¿no? Todo el mundo tiene hambre. Pero es curioso que Dios está haciendo este mismo tipo de pregunta aquí en Isaías 55. Bueno, no lo hace en forma de pregunta, pero tiene ese sentido de pregunta, ¿no? Si han tenido sed. Isaías capítulo 55, versículo 1 dice: todos ustedes, los que tienen sed, vengan a las aguas, y ustedes, los que no tienen dinero, vengan y compren y coman. Vengan y compren vino y leche sin que tengan que pagar con dinero. Versículo 2: ¿por qué gastan su dinero en lo que no alimenta y el sueldo en lo que no les sacia? Escúchenme bien, coman lo que es bueno, deleítense con la mejor comida, inclinen su oído y vengan a mí y escuchen y vivirán. Yo haré con ustedes un pacto eterno que es el de mi invariable misericordia por David. Todos ustedes, los que tienen sed, vengan a las aguas. ¿A quiénes está llamando en este versículo 1 Dios mismo? ¿A quiénes? A todos. A todos los que tienen sed. ¿Qué tienen? Tienen sed. A los que tienen sed está llamando ¿a qué? ¿Qué cosa es lo que calma la sed? Entonces, es lógico, ¿no? Si la persona tiene sed, que vaya y que tome agua. Dios eso es lo que está diciendo. Ustedes tienen sed, vayan y tomen agua. ¿Por qué? Porque estas personas no estaban haciendo eso. Aunque es lógico decir, sí, todo el mundo tiene sed, sí, se sacia con agua. A los que Dios está hablando aquí, que es al pueblo de Israel, no lo estaba haciendo. ¿Por qué? Vemos en Jeremías, el capítulo 2, el versículo 13, donde Dios le habla a su pueblo. Jeremías 2, versículo 13. Dios está mencionando dos cosas en las que se están equivocando estas personas, el pueblo de Israel, y que también nosotros podemos caer en esa equivocación que tuvieron ellos hace mucho tiempo atrás y que hasta ahora lo podemos seguir teniendo. Y Jeremías capítulo 2, 13 dice: son dos males en que me ha incurrido mi pueblo. Me han dejado a mí, que soy fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas tan agrietadas que no retienen el agua. Entonces, ¿queda más claro qué es lo que está pasando? Dios usa ejemplos cotidianos para explicar verdades espirituales. Y esta parte está hablando de cisternas, está hablando de agua viva, está hablando de cavar cisternas, de cisternas agrietadas. Son cosas físicas que Dios está utilizando para poder entender algo que es espiritual. Y algo que tenemos que tener en cuenta para poder explicar esto y poder entenderlo es saber que la Biblia explica la misma Biblia. Que cualquier cosa que no podamos entender de lo que estamos leyendo, la misma Biblia lo va a ir explicando. Y no es necesario recurrir a otro lugar.
Por eso en Jeremías, el capítulo 2, versículo 11, Dios lo dice de una forma clara. Dice, ninguna de esas naciones ha cambiado a sus dioses, y eso que no son dioses, pero mi pueblo ha cambiado a su Dios glorioso, por lo que no les sirve para nada. Ahora podemos entender con este versículo a qué se está refiriendo Dios. Dios está diciendo, ustedes que viven en el desierto, su fuente de agua puede ser o que tengan de las lluvias y cavan un hueco y hacen una cisterna y la impermeabilizan para que no se fugue el agua, y ahí pueden tener estas personas agua. Otras personas cavaban pozos para poder obtener de la napa freática agua pura. Pero había otras personas que eran más privilegiadas y que vivían junto a un lugar donde emanaba agua. Una agua cristalina, un agua pura, a la que ellos le llamaban agua viva. Entonces Dios les está diciendo a estas personas, oigan, ustedes vivían en un lugar donde tenían este manantial, esta agua viva, y se van de ahí y están buscando, haciendo un lugar, un hueco en la tierra, esperando que llueva, y cuando llueve, el agua igual se fuga porque está agrietado lo que han hecho. No es lógico lo que ustedes están haciendo. Ustedes tienen sed y no están tomando agua. Ustedes necesitan, pero no lo están buscando. Ese es el principio que Dios está estableciendo aquí con este ejemplo. ¿Por qué? Porque estas personas habían dejado a Dios y habían empezado a adorar a otros dioses. Y Dios dice, ninguna de esas naciones que ustedes están adorando, a los dioses de esas naciones, ha dejado a su Dios. Ellos tienen dioses para la montaña, dioses para el árbol, dioses para el bosque, dioses para el lago, dioses para el río. Y ninguno de ellos ha dejado a sus dioses, aunque ni siquiera son dioses. No son dioses, pero no los han dejado. En cambio ustedes, aunque conocen al Dios verdadero, han dejado por dinero, por un reconocimiento, por estudios, por una pareja, por un mejor futuro. ¿Y qué están haciendo? Están teniendo igual hambre, están teniendo igual sed, pero no están viniendo a lo que realmente les va a satisfacer esa sed. Por eso dice en el versículo 1, la segunda parte, y ustedes, los que no tienen dinero, vengan y compren y coman. Vengan y compren vino y leche sin que tengan que pagar con dinero. La Biblia de las Américas dice, sin dinero, sin costo alguno. Y la Nueva Traducción Viviente lo aclara un poco más. Es todo gratis. Todo es gratis. Vengan, yo tengo para ustedes. ¿Qué cosa tiene? Tiene vino y tiene leche. Y otra vez Dios está poniendo las cosas más claras para ellos, diciéndoles, tengo dos cosas que ustedes necesitan: leche y vino. ¿Qué se hacen con estas dos cosas? Con leche y con vino. Te levantas en la mañana, lo primero que tomas es un poco de vino. Bueno, casos especiales no vamos a ver hoy. Pero, ¿qué se hace con la leche? La leche es lo que alimenta, ¿no? Es el primer alimento que recibe un ser vivo. Y eso es lo que está diciendo. Lo primero que necesitan, lo básico que necesitan ustedes, yo lo tengo. Yo tengo esa leche. Y luego, también tengo vino. Que el vino es para saciar, para satisfacer, para alegrar un poco más. Entonces Dios dice, yo tengo estas dos cosas. Venga. Está haciendo otra vez el llamado. Por eso dice el versículo 2, ¿por qué ustedes están gastando su dinero en algo que no alimenta?
¿Por qué ustedes están gastando su sueldo en lo que no les va a satisfacer, en lo que no les sacia? Están gastando sus recursos, están gastando su tiempo, están gastando su vida misma en cosas que no alimentan, que ni siquiera las pueden disfrutar. Y dice Dios, escúchenme bien. Y les digo yo mismo también, escuchen bien. ¿Qué tienen que hacer? No sean tontos. Coman lo que es bueno. Deleítense con la mejor comida. Dios nos está mostrando un panorama ahora. Dice, vengan, ¿tienen sed? Ya pues, tienen sed, tienen que tomar agua, yo tengo agua. ¿Tienen hambre, quieren alimentarse? Yo tengo los alimentos. Vengan y no les voy a cobrar nada. Y van a también deleitarse con lo que están haciendo, viniendo a mí, comiendo. Versículo 3 dice, inclinen su oído. En la Nueva Traducción Viviente dice, vengan a mí con los oídos bien abiertos. Yo me atrevería a decir, paren las orejas, como se dice por aquí. Paren las orejas y vengan a mí. 1, vengan a mí. 2, escuchen. Y la consecuencia de venir y escuchar es que van a tener vida, vivirán. Paren bien las orejas, que lo que Dios va a decir es muy importante. Así que si el de tu costado está durmiendo, dale un codazo, porque lo que Dios va a decir aquí es muy importante. Escuchen, yo haré con ustedes un pacto eterno. ¿Qué es lo que va a hacer Dios? Un pacto eterno. Un pacto mayor que el que tú haces con tu compañía de seguros. Un pacto mayor que el que tú haces firmando un contrato de venta. Un pacto aún mayor que el matrimonio mismo. Porque cuando tú te casas, hasta que la muerte los separe, Dios está diciendo, yo tengo aquí para ustedes un pacto eterno, que es el de mi invariable misericordia por David. Dios está diciendo, yo voy a cumplir este pacto que va a ser eterno, va a ser por toda la eternidad y no va a variar. Va a ser un pacto de misericordia que no cambia. Entonces Dios está diciéndoles, ¿tienen sed? Vengan, agua tienen que tomar. Vengan, escuchen, van a vivir porque yo tengo un pacto eterno para hacerlo con ustedes. Por la misericordia invariable de David. Y Dios hace referencia aquí a lo que prometió a David. Y viendo la prédica de un predicador muy conocido, es que pude entender qué es lo que dice este versículo. Este predicador se llama Pablo y él predicó en Hechos capítulo 13, versículo 34, frente a algunas personas que le estaban diciendo, Pablo, ya que has venido de tan lejos, ven, habla, ¿qué cosa nos vas a decir? Hechos capítulo 13, versículo 33 y 34, está hablando de que Jesucristo ha resucitado. Y en el versículo 34, él explica este versículo. En cuanto a levantarlo de entre los muertos, para que su cuerpo no llegara a corromperse, se dijo así, yo les cumpliré fielmente a ustedes las santas promesas que le hice a David. Entonces, como vemos aquí, otra vez se cumple. La Biblia está explicando la Biblia. Pablo está explicando que esta promesa de la que Dios está hablando, este pacto eterno que le prometió según la misericordia que le tuvo a David, se cumplió cuando Jesucristo resucitó.
vamos entendiendo un poco más. ¿Qué promesa fue la que le hizo a David? Vimos que el pacto, la promesa de David, la promesa que le hizo a David, se cumplió cuando Jesucristo resucitó. Entonces ahora vamos a ver qué promesa fue la que le dio a David. Como que estamos retrocediendo un poco. En 2 Samuel capítulo 7, versículos 12 y 13, es donde Dios le está dando una promesa. En realidad la promesa abarca todo el capítulo 7. Pero vamos a ver solamente los versículos 12 y 13, donde dice Samuel 7, yo elegiré a uno de tus propios hijos y afirmaré su reinado, y será él quien me edifique un templo, y afirmaré su trono para siempre. Dios le está diciendo a David que uno de sus descendientes va a ser el que va a reinar para siempre. Jesucristo es el que va a reinar para siempre. ¿Y qué pasó? Lo mataron. Y para que esta promesa no sea incumplida, la promesa que le hizo Dios a David tiempo atrás no sea incumplida, Dios resucitó a Jesucristo. Bueno, como parte de esa promesa, ¿no? Entonces, ya entendimos aquí que la promesa, vamos a regresar, la promesa es de un reinado eterno, que se cumple esta promesa cuando Jesucristo resucita. Cuando Jesucristo resucita, se garantiza el pacto eterno que Dios dice en Isaías 55. Y este pacto eterno lo vas a tener cuando obedeces al llamado, el llamado que Dios dijo de que vengan y beban esta agua. ¿Quedó más claro? Hay una parte en la que Jesucristo explica también esta parte de lo que dijo Isaías. En Juan capítulo 4, vamos a leer bastantes versículos, así que búsquenlo. Juan capítulo 4, versículos 7 al 14. Creo que este es uno de los pasajes favoritos de Marco van der Kode, donde Jesucristo se encuentra con la mujer samaritana. Es un pasaje bien conocido. Juan capítulo 4, versículos 7 al 14 dice que una mujer de Samaria vino a sacar agua. El agua, recuerden. Y Jesús le dice, dame de beber. Y la mujer se queda diciéndole que, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy samaritana? No es algo lógico que tu religión y la mía hablen. Y es que los judíos y los samaritanos pues no se llevaban en ese tiempo, no se trataban entre sí. Entonces Jesús le responde y le dice, si tú conocieras el regalo, el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él que él te daría agua viva. Recuerden, la mujer está yendo a sacar agua de un pozo. Y Jesús le dice, si tú supieras quién soy, tú me pedirías a mí una agua viva. Y la mujer, obviamente, le dice, ¿cómo vas a tener agua viva si ni siquiera tienes un balde? Por eso me estás pidiendo agua. Y el pozo es hondo, ni siquiera para que lo saques con la mano. Así que dime, ¿dónde tienes el agua viva? Le dice la mujer samaritana. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? La mujer le está diciendo, ¿por qué dices eso? ¿Acaso tú eres mayor que en lo que nos basamos, que nuestra religión, que nuestras costumbres? Jesús le dice, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Más bien, el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que fluya para vida eterna. Jesucristo está aquí tratándole de explicar que no solamente se trata de agua, del agua física que están buscando y de la que tanto él como la mujer tienen sed y están buscando.
sino se trata de algo más. Se trata de una agua que va a dar vida eterna, un agua viva. Entonces, la mujer cambia de tema y le empieza a decir, ya, mira, vamos a hablar de religión, como para ya separarnos y que no sigas hablando más. Mis ancestros, mi religión dice que yo debo adorar en este monte. Aquí debo adorar a Dios. Ustedes los judíos dicen que no se debe adorar aquí, que solamente debe adorarse en Jerusalén, en el monte de allá, en el monte Oreb. Es el único lugar donde ustedes deben adorar. Entonces, ¿qué dices tú? Tu religión dice una cosa, mi religión dice otra cosa. Y es ahí cuando Jesús le dice, no se trata del lugar donde ustedes adoren. No se trata de que tú adores allá, de que yo adore acá. No se trata de esa religión tuya, no se trata de esta otra religión, sino se trata de lo que Dios está buscando hace mucho tiempo. Que las personas lo adoren en espíritu y en verdad. Y la mujer le dice, es cierto, hay una profecía que dice que va a venir un Mesías y Él va a explicar bien esto. Y es ahí donde Jesús se manifiesta abiertamente, le dice, yo soy el Mesías que están esperando. Yo soy el que puede darte el agua viva. Yo soy el que puede darte esa vida que necesitas, que estás buscando. Y es Jesucristo el que vino desde el cielo, desde la presencia de Dios. Dios mismo se hizo carne para que Él mismo pague por nuestros pecados, para que en un reemplazo nosotros podamos tener esa agua viva que necesitamos, esa sed que estamos teniendo. Dios lo está dando de una forma gratuita. Por eso, escuchen, vengan, escuchen y van a tener esa vida. Señor Jesucristo, gracias porque tú viniste a esta tierra y nos perdonaste, moriste por nosotros sin que nosotros lo merezcamos. Tú fuiste el que dio su vida para que nosotros podamos tener esa vida. Cuando buscábamos agua y nada nos saciaba, Señor, tú viniste con la solución, con el agua viva que tú tienes. Queremos, Señor, conocerte un poco más y te entregamos, Señor, nuestra vida, nuestro tiempo, nuestra mente, Señor. Venimos ante ti para poder conocerte. Venimos ante ti para que tú nos hables y podamos escuchar y tener en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, esas palabras que nos van a dar vida. Gracias por todo lo que tú haces. Amén. No hemos terminado, todavía continúa. Versículo 4, estamos en los 3 primeros versículos, donde Isaías continúa hablando. Y dice, yo lo puse como testigo para los pueblos, como jefe, gobernante y maestro de las naciones. Por causa del Señor tu Dios, por el Santo de Israel que te ha honrado, llamarás a gente que no conocías, pueblos que nunca te conocieron, correrán a ti. Esta parte está hablando tanto de Israel como de Jesucristo. Y esta parte se va a cumplir durante el milenio. No quiero extenderme un poco más en esto porque lo vamos a ver en los siguientes capítulos, especialmente en el capítulo 60 de Isaías, donde se va a explicar un poco más que Jesucristo como testigo, como jefe y maestro, y que las personas van a acudir a Israel a adorar a Dios. Isaías 55, versículos 6 y 7 dice: busquen al Señor mientras pueda ser hallado, llámenlo mientras se encuentre cerca. Que dejen los impíos su camino y los malvados sus malos pensamientos. Que se vuelvan al Señor nuestro Dios y Él tendrá misericordia de ellos,
pues Él sabe perdonar con generosidad. Hay una urgencia en esta parte. Hay una urgencia de buscar al Señor, porque dice que va a llegar un tiempo que, aunque lo busquen, no va a poder ser hallado. Por eso, búsquenlo mientras pueda ser hallado. Llámenlo mientras esté cerca. No endurezcan sus corazones al buscar a Dios, al llamar a Dios. ¿Y quiénes deben buscar a Dios? ¿Quiénes son los que deben buscar a Dios? Las personas que nunca han conocido a Dios tienen que buscar a Dios. Cuando ya una persona llega a conocer a Dios, tiene que seguir buscando a Dios. No porque no lo haya encontrado, sino porque hay más. Hay más de Dios del que debemos buscar cada día. Y eso es algo de lo que no debemos descuidar. Tanto como si estamos iniciando, como si ya tenemos 20, 40 años conociendo al Señor, no debemos descuidar esta búsqueda continua y tener esta búsqueda como algo prioritario en tu vida. Porque aún hay oportunidad, aún tenemos ese acceso a Dios. Versículo 7 dice que dejen los impíos su camino y los malvados sus malos pensamientos, que se vuelvan al Señor nuestro Dios y Él tendrá misericordia. Vemos aquí dos cosas que debemos hacer. Dejar, o sea, si tú estás haciendo algo, tienes que dejar eso, y luego dice volverse al Señor y Él tendrá misericordia. Dejar dos cosas: pensamientos, planes, ideas, conceptos que tú puedas tener, y también dejar el camino, lo que estás haciendo, las cosas que tú estás elaborando con tu vida. Son dos cosas que tú tienes que dejar y volverte al Señor. ¿Por qué? Porque dice que dejen los impíos su camino y los malvados sus malos pensamientos, que se vuelvan al Señor nuestro Dios y Él tendrá misericordia de ellos, pues Él sabe perdonar con generosidad. El Señor ha dicho: mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni son sus caminos mis caminos. Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos y mis pensamientos son más altos que los caminos y pensamientos de ustedes. Piensen, el Señor dice: tus pensamientos y tus caminos no son los que yo tengo. Por eso es la razón que tú tienes que dejar tus pensamientos, dejar lo que estás haciendo para volverte a mí. Y Dios le está ejemplificando de esta manera: mis pensamientos y mis caminos son como el cielo, y los pensamientos y caminos de ustedes son como la tierra. Hay una gran diferencia, está muy alto. Entonces, si quieres tener algo grande, así como los cielos y la tierra están de distantes, tienes que dejar lo que tú estás haciendo y buscar al Señor. Y hay una promesa con esto. Isaías 55, de los versículos 10 al 13, continuamos leyendo, y Dios va explicando un poco más, y dice: así como la lluvia y la nieve caen de los cielos y no vuelven allá, sino que riegan la tierra y hacen germinar y producir, con lo que dan semilla para el que siembra y pan para el que come. Así también mi palabra, cuando sale de mi boca, no vuelve a mí vacía, sino que hace todo lo que yo quiero y tiene éxito en todo aquello para lo cual envié. Ustedes saldrán con alegría y volverán en paz.
los montes y las colinas cantarán al paso de ustedes, y todos los árboles del campo aplaudirán. En lugar de zarzas crecerán cipreses, en lugar de ortigas crecerán arrayanes. Todo esto dará lustre al nombre del Señor y será una señal eterna que durará para siempre. Dios está haciendo ahora otro ejemplo. El primer ejemplo que tuvo, o mejor dicho, el ejemplo anterior que tuvo es que así como el cielo está tan distante de la tierra, así mis pensamientos y mis caminos, mis acciones son distantes de las de ustedes. Ahora está diciendo que otro ejemplo, el cielo da la lluvia viene y riega la tierra, y esta lluvia no regresa en forma de gotas al cielo, sino que hace germinar la semilla y hace que esta semilla crezca y produzca frutos. Y de esta manera se producen más semillas para el que va a sembrar, y al mismo tiempo se está produciendo alimento para los que necesitan comer. Este es un ejemplo que Dios está haciendo para decir que Dios envía su palabra, y esta palabra viene a la tierra y no es que regresa, sino que se queda en la tierra para hacer germinar la semilla, para hacer producir frutos, para que éstas puedan alimentar y también puedan ser de semillas y expandir este fruto. Su palabra es la que hace esto. Entonces, hay dos cosas que podemos entender aquí. Que lo que Dios dice va a tener cumplimiento, va a ser exitoso, va a hacer lo que Dios ha mandado hacer. Pero también vemos que Jesucristo es la palabra de Dios. Juan capítulo 1. Jesucristo es la palabra de Dios, y Él también fue enviado del cielo para que caiga, mejor dicho, para que llegue donde está nosotros, a la tierra, y que Él pueda dar ese alimento a las personas que lo necesitan. Entonces, ¿para qué fue enviada su palabra? ¿Para qué fue enviado Cristo? Para lo mismo que está diciendo aquí, que para producir fruto y para producir alimentos. Entonces, ¿qué es lo que Dios espera una vez que ha enviado a su palabra? Mejor dicho, para que puedan entender la pregunta. Cuando viene la lluvia, ¿qué es lo que genera al final? Frutos. Del mismo modo, Dios lo que espera de nosotros, que ya hemos llegado a tener la palabra de Dios, es que también produzcamos frutos. Y Dios dice que su palabra va a tener éxito. Su palabra va a hacer lo que Él quiera. ¿Y con qué objetivo? ¿Para qué? Vamos a leer la promesa. Dice: ustedes saldrán con alegría y volverán en paz. Los montes y las colinas cantarán al paso de ustedes, y todos los árboles del campo aplaudirán. En lugar de zarzas crecerán cipreses, en lugar de ortigas crecerán arrayanes. Dios está haciendo aquí una doble comparación. Está hablando tanto del cumplimiento inmediato que va a tener su palabra, donde les está diciendo: ustedes van a regresar, van a ser llevados cautivos, pueblo de Israel va a ser llevado cautivo a Babilonia, pero ustedes van a regresar. Y cuando regresen, las zarzas, las espinas, las ortigas que generan picazón, van a ser cambiadas por plantas que van a dar fruto y plantas que van a ser medicinales. Esa es una promesa que le está dando directamente al pueblo de Israel Dios a través de Isaías. Y también la palabra que Dios envió va a producir fruto en las personas que
vienen, escuchan y tienen vida en esta palabra. Pero ¿para qué? ¿Para qué hace esta promesa? O sea, al final del versículo lo dice. Al final del capítulo 55 lo dice. ¿Para qué? ¿Para qué es que está dando una promesa y para qué es que va a cumplir esta promesa? ¿Cuál es su objetivo? Esto dará lustre. Esto dará, para entenderlo un poco más la traducción, dará brillo. Esto dará gloria. Otra traducción lo traduce como que el mundo entero alabará al Señor. Será una señal que durará para siempre. Este pacto que Dios está haciendo, esta promesa que Dios envió, es para que Dios sea glorificado. Es para eso. No es para que nosotros nos llenemos la panza de los alimentos, nos tomemos un montón de vino, nos tomemos un montón de leche y agua. No es para eso. Es para que Dios sea glorificado a través del cumplimiento de sus promesas. Para que todos puedan tener acceso a esta palabra de Dios. Para que todos puedan tener acceso a esta agua viva que Dios está dando. Y puedan alabar a Dios. Ese es el objetivo de las promesas que nosotros tenemos. En Efesios, los 3 primeros capítulos, especialmente el capítulo 1, vemos que Dios nos da bendiciones. Bendiciones espirituales. Nos da herencia, nos da el Espíritu Santo, nos hace hijos de Él, pero todo y cada uno de ellos con un objetivo: alabar al Señor, que su nombre sea glorificado, que Él sea exaltado. Entonces nosotros lo que recibimos es para dar luz, para dar lustre, para hacer brillar a Dios y que Él sea el exaltado y que todo el mundo glorifique al Señor. ¿Cómo? ¿De qué manera podemos glorificar al Señor? Primero, escuchando lo que Él nos dice a través de su palabra, leyéndola, estudiándola, sabiendo qué es lo que Dios dice, qué es lo que Dios quiere, conociendo al verdadero Dios que está en la Biblia y no dejarnos guiar por cuentos, historias, cambios que se dan muchas veces o ideas de lo que Dios puede ser, sino entender lo que Él es realmente. Es una forma de glorificar a Dios. Luego es necesario también compartir de lo que hemos aprendido. Saber cómo llegar a otras personas para que estas personas que tienen sed y que están buscando cualquier cosa para satisfacer esa sed, tomen agua, porque eso les va a calmar la sed. Para que nosotros podamos llevar la palabra de Dios a estas personas que necesitan a Dios. Otra forma en la que podemos glorificar a Dios es siendo constantes. Constantes en buscar a Dios, constantes en llamar a Dios, ser disciplinados en buscar a Dios. Y algo que vemos aquí es que Dios envía a Jesucristo para formar una familia, para formar una iglesia. Y ese es un punto que también muchos descuidamos. A nuestros hermanos en la fe, a nuestra iglesia, que necesita de nuestro servicio y que nosotros necesitamos también servir a estas personas para poder glorificar a Dios. Dios es glorificado cuando la iglesia sirve a una persona. Y Dios también es glorificado cuando una persona sirve a la iglesia. Nos necesitamos. Y ambos, tanto la persona como individuo y la iglesia como iglesia, necesitamos a Jesucristo en quien nos basamos. Necesitamos su palabra. Y de distintas formas podemos servir al Señor. Por eso es que necesitamos acercarnos a Dios, entender cuáles son sus caminos, entender
qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos, necesitamos cambiar nuestros pensamientos, dejar nuestros pensamientos, nuestra forma de pensar que es malvada, deje el impío su pensamiento, y volvernos a Dios y seguir sus caminos, seguir lo que Él dice. Porque tenemos una promesa grande en Jesucristo que es cumplida, que no vamos a ser condenados los que creemos en Él y los que estamos con Él. Para profundizar un poco más lo que hemos visto y tal vez aclarar algunas cosas, tengo unas preguntas para formarnos en grupos de 2, de 3 o 4 personas y vamos a orar, ¿sí? Señor, gracias porque tu palabra nos enseña, Señor, a conocerte. Tu palabra nos guía y tu palabra, Señor, nos muestra qué es lo que tú quieres, Señor. Nos muestra también cuáles son las promesas que tenemos y nos muestra también el camino que debemos seguir, Señor. Gracias porque aún te tenemos cerca, Señor. Gracias porque aún nos puedes escuchar, porque aún siguen tus brazos abiertos para poder bendecirnos. Aún sigues esperándonos, Señor, que te busquemos. Ayúdanos, Señor, a aprovechar el tiempo que tenemos. Ayúdanos, Señor, a invertir bien nuestro tiempo, nuestros recursos, Señor, para que tu nombre sea exaltado. Gracias, Cristo, por todo lo que tú haces. Bendice también este tiempo de preguntas, que tú nos des la sabiduría, Señor, para poder repasar lo que hemos visto, tu palabra, y que podamos entender un poco más, Señor, y compartir a otras personas. Gracias, Cristo. Amén.